Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitada a la analista política Lourdes Cuesta. Recordamos que ella fue asambleísta hasta hace pocos días y ahora queremos analizar con ella el cómo mira lo sucedido durante el último fin de semana en la Asamblea Nacional. Vimos una sesión que no consiguió éxito de nombrar autoridades el día viernes. El día lunes se dio ya la sesión donde se nombraron las principales autoridades y los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura, y aparentemente en esta semana, el día de mañana, se va a nombrar ya las diferentes comisiones. ¿Cómo analizar, Lourdes, una asamblea en donde no hay mayorías? Todas son, entre comillas, minorías, y vimos lo que sucedió. Los acuerdos son malos, son buenos. ¿Cómo evaluar como votantes, como electores, y no como participantes o asambleístas como tales? Buenos días, querida Claudia. Un saludo a todos quienes sintonizan Enfoque. Bueno, creo que el día viernes, que fue la sesión de instalación, todos estábamos con mucha expectativa de que las cosas en el país vayan avanzando. Yo no viví esto en mi sesión de instalación. ¿Por qué? Porque durante los últimos años estuvimos muy acostumbrados a tener un bloque de mayoría que no necesitaba de acuerdos ni de alianzas para poder poner los presidentes o autoridades de la Asamblea Nacional. En el periodo que yo estuve, por ejemplo, el bloque de Alianza País, antes de que se divida, eran alrededor de 74 legisladores. Simplemente tenían la mayoría para designar las autoridades y nadie se metía en eso. En una asamblea como la de hoy, que evidentemente está fraccionada debido a que hay distintas fuerzas políticas que ninguna tiene una mayoría como para tomar las decisiones por sí solas, evidentemente son necesarios los acuerdos, pero son necesarios los acuerdos basándose sobre todo en agendas legislativas. ¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿Y cuáles son esas líneas rojas que no vamos a... Bien decías tú, el día de mañana va a haber la sesión ya en donde se nombren las autoridades de las comisiones, y ahí no hay que perder de vista, porque el trabajo de las comisiones es importantísimo para el tema de la gobernabilidad, no solamente las autoridades del CAL en sí, sino vamos a ver qué es lo que sucede ahora con las comisiones, con cómo irán las distintas fuerzas a las distintas comisiones. Además, hay comisiones más numerosas que la vez anterior. Hay 15 comisiones, antes eran 13, me parece, y existe la particularidad que no pueden ser miembros de dos comisiones ningún asambleísta. Además, hay un comité de ética fundamental para el trabajo de la nueva asamblea. Ahora, Lourdes Cuesta nos recuerda cómo fue la instalación de hace 4 años, pero también fueron las instalaciones de los últimos años, desde que el gobierno de la Revolución Ciudadana generó una destitución de la asamblea con el Congreso de los Manteles. Fuimos asamblea constituyente, siempre tuvo mayoría y no hubo necesidad de llegar a acuerdos. Es decir, muchas personas no recuerdan lo que es una asamblea en donde se tiene que negociar para alcanzar mayorías. La historia reciente del país no nos daba esas posibilidades. Ahora es positivo porque se ven acuerdos. Lo importante es que los acuerdos sean sobre la mesa, sean acuerdos en beneficio del país y no en beneficio de ningún sector político. La señora Guadalupe Llori, también es bueno rescatar, es la primera mujer amazónica indígena de Pachacuti que lidera una asamblea en el país y en gran parte del mundo latinoamericano. Así que esto es algo positivo, y ella habló de generar gobernabilidad con el gobierno. Las comisiones, Lourdes, ¿cómo deben trabajarse, cómo deben integrarse y por qué también son importantes de acuerdo a lo que tú mencionas para la gobernabilidad del país? Bueno, hay que tener en cuenta que hay un plan de gobierno en este momento, que es el del presidente Lasso, que es el que tiene que apuntarse a cumplir, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hablemos del plan económico. El presidente Lasso en su campaña y en su plan de gobierno habla, por ejemplo, de la reducción de impuestos. ¿Cómo se va a manejar el tema de la reducción de impuestos si tenemos en este momento una autoridad de la Asamblea Nacional, que es la presidenta de la Asamblea,
que ideológicamente nunca han estado de acuerdo con este tipo de temas. Estas reformas de la normativa tributaria, ¿a dónde van? Normalmente van a la Comisión de Régimen Económico. Será muy interesante ver quién va a presidir esa Comisión de Régimen Económico, a ver si es que da las facilidades y se viabiliza efectivamente este tipo de reformas. Otro ejemplo, ¿qué va a suceder cuando llegue algún tipo de reforma o algún tipo de tema que tenga que tratar la Asamblea Nacional frente a la minería? Conocemos cuál es la posición de la minería o frente a la minería, de quien hoy es autoridad frente a la Asamblea Nacional y de este bloque que es una de las, llamémosle, la segunda minoría en la Asamblea Nacional, por ejemplo, que es el caso de Pachacútec. ¿Qué va a pasar con los tratados de libre comercio, que también son un tema fundamental dentro del plan de gobierno de Guillermo Lasso, en donde se habla de abrir el mundo? Entonces, aquí debió establecerse, y espero que así lo hayan hecho, líneas rojas que no se podrán cruzar. Entonces, van a haber este tipo de reformas, que es el plan de gobierno de Lasso, que es el presidente de la República quien va a cumplir este plan de gobierno. Ustedes, autoridades de la Asamblea, tienen su posición ideológica, qué es lo que piden, pero quien no debe ceder ante ciertas cosas es el presidente de la República. Esto que Lourdes habla de las líneas rojas también es claro cuando escuchábamos al vicepresidente de la Asamblea hablar de que no se debe topar la justicia. Fue el tema de debate de la semana pasada. Líneas rojas claras, que además son poderes independientes. Uno es legislativo, otro es el Poder Judicial y otro el Ejecutivo. Cada uno tiene su trabajo, tiene su tarea, y las líneas rojas nos hacían pensar en revisión de juicios de temas de corrupción de la década pasada. ¿Cómo lograr esos acuerdos y cómo lograr respaldar una gestión de una fiscal general que ha sido extremadamente valiente para muchos, para otros extremadamente dura, en fin, pero que ha hecho una gestión para lograr develar y sobre todo castigar a quienes han tenido temas de corrupción con el manejo de la cosa pública? ¿Cómo lograr evitar esta mezcla de poderes que generaría dudas, inseguridad jurídica y una serie de elementos? Bueno, primero que tenemos que ser clarísimos en algo. Ni la Asamblea Nacional, ni el Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, tienen nada que hacer con la justicia. Bien, tú dices, son poderes totalmente independientes y eso es lo que estamos reclamando: transparencia, independencia de la función judicial. La señora fiscal, déjenla en paz, que siga actuando, con aciertos, con errores, que siga actuando, ella sabrá responder a sus actos, ¿no es cierto? Ahora, creo que se generó muchísima polémica también por algunas sí declaraciones desafortunadas que se aplicaron del momento político en el que vivíamos. ¿Cómo para qué? Para hablar de amnistías, para hablar de indultos, para hablar de revisiones de proceso judicial. Para dejarle claro a la ciudadanía y absolutamente tranquilo, no existe constitucionalmente hablando la posibilidad de que exista una amnistía a personas que han sido sentenciadas por delitos contra la administración pública. Entonces, no es que mañana se arma un gran acuerdo para que el señor Glass salga en libertad mediante una amnistía, sea presidencial o sea por parte de la Asamblea Nacional. La Constitución es clarísima al respecto. No hay amnistía contra delitos contra la administración pública o delitos execrables, entre otros, pero no se le puede dar una amnistía porque por ahí alguien dijo que se van a revisar procesos judiciales. Eso debemos tener clarísimo. Y son de las líneas rojas, que ningún poder debe involucrarse en el otro. Mantener lo que siempre se habló también en la campaña, independencia de poderes, y lo que se criticó de anteriores administraciones, que no había independencia, que el Ejecutivo era el jefe de los poderes, y eso no puede ser. Cada poder tiene su autonomía. Y creo que el presidente Lasso demostró ya su forma de actuar o cómo va a gobernar. Y voy a poner un ejemplo claro: la sentencia de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en los casos de violación. Para todos es conocida la posición del presidente Lasso frente al aborto, pero ¿qué fue lo que dijo? Es una decisión de la Corte Constitucional que yo tengo que respetarla. Yo no soy quien para cambiar eso, no soy quien para modificar este tema, y demostró que no interferirá en la justicia con temas tan sensibles, ¿no? Incluso a nivel de convicciones, a nivel de creencias personales. Yo soy el presidente de la República y mis convicciones son para mi casa. Mis creencias son para mi casa. Yo soy el mandatario, este rato soy el presidente de la República, no voy a interferir. Y esa es la línea en la que esperamos que actúe, más allá de si las decisiones de los jueces nos gustan o no nos gustan, si nos convienen o no nos convienen. Mientras exista transparencia,
Los poderes del Estado, o funciones como se les llama hoy, tienen que ser absolutamente independientes. Lourdes, por otra parte, ¿qué quedó pendiente en la Asamblea Nacional? Lourdes Cuesta impulsó muchísimo el tema de cuidado de menores para evitar las violaciones, el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes, pero también hay temas que están sueltos como el juicio al ministro de Energía, René Ortiz, que la Asamblea lo aprobó, lo pasó casi ya terminando su gestión. ¿Qué pasa con todos los procesos que quedan a medias entre una Asamblea y el siguiente periodo? Bueno, los tiempos para los juicios políticos son claros en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y a la próxima Comisión de Fiscalización le toca inaugurarse realmente con el juicio al al Contralor Celi, a Pablo Celi, que fue presentado, el juicio político al Ministro de Energía. Y de lo que estaba viendo el día de ayer, ya está, por ejemplo, el asambleísta Esteban Torres hablando del juicio político al defensor del pueblo, precisamente por los hechos bochornosos de... Sí, Esteban Torres, Fernando Villavicencio, varios están hablando, pero ya es periodo nuevo, por decirlo así. Es periodo nuevo, deberán iniciar el proceso en estos días. Le he escuchado a la presidenta de la Asamblea el día de hoy hablar ya de un juicio político también a los vocales del Consejo Nacional Electoral, a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, así que esa comisión de fiscalización que hoy, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformada, tiene una dinámica distinta, va a tener muchísimo trabajo en las próximas semanas. Es decir, todos estos juicios nuevos. Y lo anterior, ¿qué pasa con los procesos de leyes en aprobación? ¿Qué pasa con lo que no se terminó en la una y tiene que tratar la otra? ¿Cómo buscar prioridades en la nueva Asamblea? Yo espero que se tengan en cuenta informes que quedaron preparados, proyectos de ley que se avanzaron, que muchas veces las nuevas autoridades no los ponen de inmediato dentro de la agenda. La importancia justamente de la presidencia de la Asamblea, comentaba yo el otro día, no es solamente sentarse adelante a dirigir la sesión, es primero quien establece el orden del día de las sesiones que se van a seguir, que se van a tener. Si es que el presidente de la Asamblea simplemente no le interesa o no quiere que una ley se trate, no la pone en el orden del día, nunca. Hace el orden del día del CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, que va a calificar los proyectos de ley para enviarlos a las distintas comisiones. Entonces, por ejemplo, un caso, yo presenté un proyecto de ley, me parece que en el mes de diciembre del año anterior, recién pude sustentarlo en la Comisión de los Derechos de la Salud de la semana pasada. ¿Por qué? Porque simplemente no lo pusieron en el orden del día del CAL para que se califique y se envíe a la comisión. Lo hicieron recién en el mes de mayo. Entonces, la importancia de una agenda legislativa con el presidente es dar continuidad y avanzar. El orden del día, que es incluso quien abre los debates. Exactamente, justamente. Es incluso quien da la palabra, quien cierra los debates cuando cree conveniente. Entonces, por eso es la importancia de tener una agenda legislativa clara. Y evaluando el tema político, ¿cómo llamar a un país que va a arrancar con un nuevo gobierno, un nuevo presidente en una semana más, el 24 de mayo, para dar un paso, dar un lapso, dar un tiempo para ver cómo se pone en marcha un plan de gobierno y se permita gobernar un país con miles de problemas? El tema de la pandemia sigue pendiente, el tema de corrupción es terrible, pero al mismo tiempo el tema de la economía de todos los ecuatorianos, desempleo, endeudamiento y todo aquello. ¿Cómo conseguir que un país dé un espacio de tiempo para que el gobierno pueda avanzar, incluido el propio legislativo? Justamente, yo creo que es una época típica en la política ecuatoriana en los últimos años. ¿Por qué? Porque viene un gobierno de una línea totalmente distinta a la que hemos estado acostumbrados durante los últimos 14 años. Dar un tiempo, efectivamente, pero no creamos tampoco que el presidente Lasso llegue el 24 de mayo con una varita mágica y al día siguiente todos tenemos empleo, todos estamos vacunados y el país arranca. Tenemos que ver que hay muchísimas cosas por arreglar. Yo estoy absolutamente convencida del conocimiento, del empuje, de la voluntad que tiene el presidente Lasso, pero todos tenemos que colaborar en esto. Pensemos que si es que le va mal al gobierno, nos va mal a todos nosotros. Demos un tiempo para que pueda empezar a ejecutar, para que puedan empezar realmente a haber cambios y no empecemos a hacer la piedra en el zapato desde el día 1. El día 25 de mayo yo no quisiera ver que todos estemos en las calles diciendo que no tenemos empleo. No, las cosas tienen que irse dando paulatinamente y ahí necesitamos de la colaboración de absolutamente todos.
Esto de la colaboración de todos, cómo evaluar también los nombres que han sonado ya y ministros que van a empezar sus gestiones el 24 de mayo, cómo también ser parte y favorecer a un gobierno y apoyar a un gobierno que tiene muchísimos retos que sacará al país adelante en todas las áreas que hemos mencionado. Bueno, de los ministros que yo he visto que ha anunciado el presidente Lasso, todos tienen una gran hoja de vida. No conozco a muchos de ellos, pero de acuerdo al perfil que tienen, son especializados en su área. Y creo que cada sector al que le compete el ministerio, por ejemplo, hablemos del Ministerio de Turismo, el sector turístico, aportar con el ministerio, apoyar al ministerio, darle una especie de feedback de lo que está sucediendo en el sector turístico para que en base a eso el ministro pueda trabajar. Y así lo propio con todas las carteras de Estado. Yo creo que, insisto, he visto grandes perfiles de los mencionados ya por el presidente Lasso que pueden trabajar de la mano con los distintos sectores, con aporte de todos. Hablemos todos de que estamos tratando de salir adelante como país, dejémonos, se habla mucho de este Ecuador del encuentro, tratemos de dejar de lado ya lo que hemos vivido, tratemos de dejar de lado resentimientos, todos necesitamos hoy vacunarnos, todos necesitamos hoy trabajar, todos necesitamos hoy pedir transparencia, no más casos de corrupción, y yo creo que es el momento de que todos participemos en esto. Sí, todos necesitamos acceso a la educación, con las vacunas, volver a las aulas y cerrando una brecha que este año ha sido terrible para el tema educativo. Se habla de al menos 90,000 niños y niñas que no han tenido acceso a tecnología para llegar a las clases o tener conocimiento. O sea, el tema es extremadamente complejo. Por ejemplo, quien vaya a ser ministro de Telecomunicaciones, creo que eso debe tener como prioridad 1. Solamente dedicarse a pensar cómo tener a los niños con acceso al Internet, que hemos visto para todos lo indispensable que es ahora en época de pandemia. Hay sectores rurales a donde no tienen ni siquiera señal de celular. Pero hay sectores urbanos a los que tampoco les llega y tienes que hacer la combinación, acceso a Internet y acceso a dispositivos que permitan recibir una clase. Completamente de acuerdo. A nosotros nos ha complicado el tema de la tecnología y eso que, porque tenemos mala señal de Internet, se nos cae en media reunión de Zoom el Internet, pero no pensamos en aquellas familias que tienen 2, 3 niños y tienen una sola computadora con las justas, o el teléfono celular con que el padre o la madre trabajan, es el mismo teléfono celular que tienen que dividirse entre 2 niños, cuando son solo 2, ojo, para poder tener sus clases, y hay que pensar en que los niños tienen derecho a la educación. O sea, no es un privilegio, no estamos hablando de algo que cada quien puede tomarlo como quiera, no, es un derecho constitucionalmente establecido. Y mucho me preocupa a mí esta especie de hueco que ha habido durante 1 año y medio en la educación de nuestros hijos, en la educación de los pequeños, y que se amplía incluso al tema, si es que quieres, mental, a los niños. Los niños necesitan estar en contacto con otros niños. Si tú tienes un niño muy chiquito, cuando empiecen clases, ¿cómo tener ese proceso de socialización con otros niños como ellos? De momento están todos aislados. Así es. Mira, Claudia, yo he logrado en este último mes y medio que mi niño, que tiene 3 años, puede estar en un grupo de juego con otros niñitos. Y yo decía, no es lo que él pueda aprender nada más, que yo no soy, por supuesto, ni pedagoga, ni psicóloga, ni mucho menos, pero algo le puedo ayudar. Pero él necesita tener contacto con otros niños, primero para que arranque su lenguaje de mejor manera. Incluso me reía y le decía a mi esposo, yo necesito que otro niño le quite el juguete, que otro niño le empuje, que otro niño le pegue, incluso, Claudia, si así quieres, porque esa es la dinámica entre los niños. Y es la vida, tiene que ir él sepa que no es único en el mundo. Entonces los niños tienen que socializar definitivamente con niños de su edad, los jóvenes también. El problema que tenemos con los adolescentes a día de hoy, pasan sentados frente a una computadora en sus clases, haciendo sus trabajos. El contacto humano es indispensable para las relaciones interpersonales. Por eso es lo emergente de las vacunas, para que todos volvamos a una cierta normalidad. No hablemos de volver a lo antiguo, sino con ciertos reparos y ciertos cuidados. Muchísimas gracias a Lourdes Cuesta, analista política. Hoy hemos hablado sobre la Asamblea Nacional que se instaló a partir del día viernes. Hemos hablado también de la importancia de llegar a acuerdos sobre la mesa. No es malo negociar, lo malo es no hacerlo con claridad y con parámetros que sean para avanzar como país, avanzar como sociedad,
e ir cumpliendo además un plan de gobierno que tiene el Ejecutivo por el cual votamos la mayoría de los ecuatorianos y debe irse replanteando, planificando y avanzando para que entre todos este famoso país del encuentro que nos hablan sea una realidad, pero con posibilidades de actuar, de crecer, de trabajar, de educarnos y todo aquello que permita fortalecer a la sociedad ecuatoriana. Nuevamente, gracias a Lourdes Cuesta que ha estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.